Fui tocada por mi abuelo. Sí, aunque tú no lo puedas creer, la persona que yo debía amar, que debía confiar, se aprovechó de mí, se aprovechó de mi inocencia de niña de 8 años. Esto pasó hasta que yo tuve los 10 años. Y te voy a contar, no fui abusada totalmente, pero sí fui tocada. Me metía la mano debajo de mi blusa, me agarraba mis senos, me agarraba mi genital inferior. El genital inferior no lo agarró nunca en contacto directo, pero sí lo hacía por encima de la ropa. Para mí no estaba mal, no sé. Para mí él era mi abuelo, yo lo amaba, yo lo quería. Recuerdo que me tenía un sobrenombre y siempre que nosotros estábamos en un lugar decía, ella es mi nieta, yo la quiero mucho, se parece mucho a mi mamá, tiene el cabello largo como mi mamá, no sé qué. Yo era gruesecita, yo era piernona, era nalgona, o sea, yo estaba desarrollada prácticamente a los 8 años, tenía un cuerpecito ya de mujercita, ¿me entiendes? Pero en mí vivía la inocencia. Él me hacía eso y yo no lo veía mal. Yo nunca le agarré odio, le agarré rencor porque él me estaba haciendo eso. Pero también recuerdo que él nunca me amenazó de que no le dijera a nadie. Él nunca me dijo no le digas a nadie, no. Yo simplemente decidí callar, no le dije a nadie. Mi mamá nunca me preguntó si a mí alguien me tocó, si a mí alguien me hizo algo, nunca. Nunca se sentó conmigo a decir que mis partes privadas no la podía agarrar nadie, jamás. Bueno, también supongo que ella confiaba en él porque era mi abuelo. Eso transcurrió desde que yo tuve 8 a 10 años. Te lo digo de esa edad porque quizás pasó antes, pero yo no me acuerdo. Esa es la edad que yo me acuerdo. No era muy seguido, pero sí lo hacía. Sí lo hacía porque yo pasaba mucho tiempo en su casa y pasaba mucho tiempo con él. ¿Ya? Pero eso paró. Eso paró a los 10 años y paró porque mi abuela se dio cuenta. Porque una vez lo estaba haciendo en la sala y mi abuela venía de la cocina y lo vio. Y él rápidamente sacó la mano de mi camisa porque los senos sí me los tocaba así normalmente. Y mi abuela lo insultó. Mi abuela le dijo que se iba a morir, que era un abusador, que yo era su nieta, que cómo era capaz de hacer eso. Bueno, le dijo de todo. A mí me mandó para la casa de mi mamá. Yo no le dije nada a mi mamá. Yo nada porque para mí no estaba mal. O sea, era una niña inocente. Para mí era normal, ¿sabes? Era mi abuelo. Y sé que mi abuela no le dijo nada a nadie porque no se armó bulla, no escuché comentarios, no escuché nada, o al menos yo no recuerdo eso. Yo seguí mi vida normal, cotidiana, tranquila, pero sí notaba que mi abuela no me dejaba sola. Cuando yo estaba en su casa, ella se quedaba conmigo ahí. Si ella iba para la cocina, me llamaba para que yo me fuera con ella. Si yo iba a hacer algo, ella se iba conmigo. O sea, ella no me dejaba sola, y mucho menos cuando él estaba ahí, ¿verdad? Igual, yo lo seguía tratando con el mismo cariño, con el mismo amor. Nunca le tuve recelos ni le tuve miedo, porque en mi mente él no estaba haciendo nada malo. Crecí, eso lo olvidé, eso lo dejé en el pasado como si nunca hubiese existido. Ahora que tengo mis hijos, siempre estoy preguntándoles sobre este tema, siempre les estoy advirtiendo, las partes privadas no se tocan, ni mamá ni papá, o sea, nadie tiene la autoridad para hacerlo, y mucho menos que ya están grandecitos y pueden ir al baño, bañarse y hacer sus cosas ustedes solos. Nadie tiene derecho ni de mirarlos ni de tocarlos hasta que ustedes crezcan y estén preparados. Bueno, mami, bueno, papi. Su papá un día me dice, oye, ven acá, yo te voy a hacer una pregunta. ¿A ti de pequeña te pasó algo relacionado? Y yo le digo, no, nada, para nada. ¿Por qué dices eso? A mí me parece que sí, porque siempre estás con ese trauma con los niños. Y yo le digo, no, la verdad es que a mí nunca me pasó nada de eso, gracias a Dios. Me acuesto y empiezo a reflexionar sobre mi infancia. Y me llega eso a la mente. Y yo digo, a mí sí me pasó. Y se lo confesé a mi hermana. Se lo confesé porque no se lo había dicho a nadie. Ella me dijo, yo no confiaba en él, yo algo veía a él en raro. Claro, mi hermana era más grande que yo y ella sí notó que algo pasaba, pero era una niña igual. O sea, ella era más grande que yo por 1 año y medio. ¿Me entiendes? Bueno, me sentí tranquila, ese día lloré, drené todo lo que había pasado y lo perdoné porque ella murió y deseo que entre al reino de los cielos. No quiero que se quede afuera por mí, por mi odio, mi rencor, no, nada, para nada, lo perdono
y que Dios se encargue de él. Esta es una historia que me mandó una bella y hermosa seguidora, mis amores, la conté en primera persona para que tú pudieras entender. Espero que te haya gustado la preparación y lo hagas en tu casa. Me dejas saber en los comentarios